En este espacio disertarán, en primer lugar, la doctora Eva Daporta, en segundo lugar, la licenciada Laura Pitman y, en tercer lugar, mediante una conferencia desde Barcelona, la doctora Juana María Sancho Gil. La dinámica de este panel consta de las 3 exposiciones, de 20 minutos cada una, después abriremos un espacio para las preguntas y finalmente haremos el cierre. La primera disertación del día de hoy se titula Tecnologías y Educación, un campo estratégico y problemático, de la doctora Eva Daporta. La doctora Eva Daporta es docente en carreras de grado y posgrado e investigadora del Centro de Estudios Avanzados y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en sociosemiótica, también de la Universidad Nacional de Córdoba, y doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Directora del programa Culturas y Tecnologías, estudio de la mediatización en escenarios educativos del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus investigaciones abordan diversas problemáticas en el área de los estudios de comunicación, educación y juventud. Ha participado y dirigido numerosos proyectos de investigación y extensión en torno a estas temáticas. Ha sido coordinadora del área de Tecnología y Educación y Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias, doctora Daporta, por estar presente. Bueno, empezamos nuevamente. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Agradecerles la invitación a la Universidad de Blas Pascal, de la que fui docente, a María Elena Sadia, a Gabriela Jeremian, que me han invitado gratamente, y un lujo compartir aquí con las colegas el panel. Bueno, un poco la charla que traía en torno a la convocatoria tiene la intención de compartir algunas inquietudes, reflexiones, que vengo trabajando a lo largo del tiempo en proyectos de investigación y también en el área de intervención, ¿no? Al coordinar un área de tecnología educativa en la Universidad de Córdoba, para mí fue un desafío grande, fueron unos años de mucho trabajo, mucha intensidad y de poder conocer desde la propia práctica, no ya con afán de conocer, sino de transformar la práctica, lo que ocurría en las aulas, lo que pasaba con los docentes, con los estudiantes, y tratar de contextualizar todo eso desde un área de gestión en relación a políticas educativas, que no solo tienen que ver con las tecnologías, a también la presencia del mercado en el campo de la comunicación y la educación y las nuevas tecnologías, es decir, un conjunto de factores que inciden en este cruce de la educación con las tecnologías. Entonces, un poco el planteo inicial y es recuperar esto que está en el título de estas jornadas, que me gusta mucho, que es la palabra debates. La verdad que no es lo que abunda por lo general en los encuentros de educación y tecnologías, y me parece muy significativo e interesante porque me parece que marca ya una nueva etapa, ¿no? De poder empezar a recuperar el trabajo hecho y empezar a distinguir que hay distintas posiciones respecto de la articulación entre tecnologías y educación. Un poco el interés de mi charla apunta a eso, a que podamos desnaturalizar algunas ideas que andan dando vuelta por este campo, que me parece que en lugar de ayudarnos a pensar la educación, muchas veces nos obturan la mirada. Entonces, recuperar esta idea de debates y tratar de ver los distintos posicionamientos, que estar parado desde un lugar implica actuar de un modo o ver los problemas de una forma. Me puedo correr del lugar y empezar a verlos desde otras. Bien, en el campo de la educación y las tecnologías, yo creo que hay cierto desfasaje entre cierta debilidad teórica, digamos, hay mucha escritura sobre educación y tecnología, mucha. Uno puede entrar a internet y debe ser de los temas de los que es más fácil conseguir información, artículos, pero esa profusión de escritos no, digamos, no se respalda necesariamente en una fortaleza teórica. Me parece que es un campo
del campo de las ciencias sociales, un área disciplinar que requiere una mirada más crítica, una mirada más potente, recuperar la pregunta teórica, ¿para qué sirve la teoría? ¿No? Es decir, ¿qué nos permite ver o conceptualizar la realidad? Creo que hay una profusión de prácticas, ¿sí? Eso me lo dice la investigación y la propia experiencia, creo que hay muchísimas prácticas también, y hay una riqueza en las prácticas que no se condice, creo, con la riqueza teórica. Yo siento que hay un desfasaje entre la riqueza de las prácticas y la conceptualización. Quizás suena ambicioso o de algún modo, digamos, una posición no muy cómoda. Tampoco es que yo me quisiera posicionar en el lugar del saber, sino desde el mismo campo. Lo que siento es que hay cierto desfasaje entre la teorización, entre la problematización teórica y la riqueza y diversidad de las prácticas. Me parece que el espacio de las prácticas concretas en las aulas, en los espacios educativos, nos están llamando a quienes estamos pensando la educación, ya sea como docentes, como investigadores, porque el docente también piensa las prácticas, no es solamente un ejecutante, es un intelectual y la debe pensar. Me parece que las prácticas nos requieren una mirada más atenta, una recuperación, una sistematización, poder pensar qué perspectivas están operando allí, ¿sí? A lo largo de estos años que hemos como focalizado el trabajo de investigación en tratar de ver de qué articulación hay entre las políticas educativas, las perspectivas teóricas más macro, algunos proyectos y las prácticas, veo eso, veo cierta cristalización en el campo teórico y mucha riqueza y mucha diversidad, que no quiere decir calidad necesariamente, en el campo de las prácticas, que requiere ser estudiado. O sea, de allí, digamos, mi invocación a mirar las prácticas, ¿no? A mirarlas críticamente, recuperarlas, a poderlas transmitir, a poderlas compartir, ¿sí? Pero compartirlas no solo como descripción de lo procedimental, sino pensarlas, ¿no? Bien, también noto, digamos, dando clases en cursos de posgrado, en cursos de formación docente, que también se ha instituido cierto discurso académicamente correcto sobre las tecnologías, ¿no? Que uno lo puede ver en las evaluaciones de cómo incorporar las tecnologías, que es realmente una dificultad, ¿no? Pero que eso no se condice necesariamente con las prácticas, ¿sí? Que hay un discurso bastante sí, aceptado, ¿no? Escolarizado de cómo incorporar las tecnologías, pero que poco tiene que ver con la práctica docente, con lo que efectivamente hace y puede hacer el docente cotidianamente en las clases, ¿sí? Hay un deber ser de cómo deberíamos incorporar las tecnologías, ¿sí? Y un poder ser, digamos, de otra forma, en las aulas, en las prácticas. Por un lado una riqueza, pero como cierto distanciamiento. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que estaría obturando esta posibilidad de pensar más críticamente las prácticas, de pensar desde otros lugares, de poder desentrañar? Porque efectivamente, digo, la cantidad de congresos, escritos que hay sobre educación y nuevas tecnologías nos hablan de que hay un desafío allí, ¿sí? No es un encuentro simple. Por eso un poco, a modo de provocación simple, sin ninguna pretensión de ponerle como campo problemático, sin incorporar la palabra problemática, porque creo que no es un encuentro sin problemas, es un encuentro complejo que abre las complejidades de las tecnologías y de la propia educación. Una de las cuestiones, puede haber muchas razones que me parece nos obturan a mirar más creativamente este encuentro, más críticamente este encuentro, tiene que ver con lo que algunos llaman, o podemos llamar por ahora, este pensamiento tecnopedagógico, ¿no? ¿Qué sería el pensamiento tecnopedagógico? Es un pensamiento que asume de la tecnología, ¿sí?, el lenguaje, la forma de pensar el mundo, de pensar la realidad, de pensarla desde una perspectiva de sistemas, pensar a las tecnologías como neutralidad, como procedimiento, como mejora, como calidad, como eficiencia, como aquello que trae eficiencia al sistema, que pone énfasis en los resultados.
Y me parece que eso no le ayuda al pensamiento pedagógico. Me parece que lo empobrece, porque quita la pregunta sobre quiénes son los sujetos que participan de ese proceso, por qué enseñamos, o sea, el poner solo el énfasis en el cómo enseñamos, cómo incorporamos esta tecnología, este programa, este software, me parece que nos corremos de la pregunta, debilita al pensamiento pedagógico, que siempre es un pensamiento que está ahí lábil y expuesto a la entrada de la filosofía, de la política, hoy de la neurociencia. No digo que no se deba articular con estas otras dimensiones, ¿sí? Pero, por ejemplo, la llegada de las neurociencias también al pensamiento pedagógico me parece que obtura la pregunta pedagógica por los sujetos, por qué queremos enseñar, por cómo queremos enseñar, por qué, con qué finalidad. Esas son las preguntas pedagógicas que me parece que deben ponerse por sobre las bondades de las tecnologías. Por eso proponemos tratar de cambiar de posición, tratar de abandonar esa centralidad de lo técnico, ¿no? Y preguntarnos entonces, o sea, recuperar las preguntas pedagógicas, esas que los docentes nos hacemos cotidianamente, muchas veces de forma un poco inconsciente, no muy consciente, pero de qué sujeto quiero educar, qué sujetos estoy educando, qué procesos quiero favorecer, qué pensamiento, para qué sociedad, ¿sí? ¿Cómo es la sociedad hoy? ¿En qué sentido la educación va a participar de esta sociedad? ¿Se va a integrar? ¿Va a tratar de transformarla? Digo, ¿cuál es la cultura en la que estamos insertos? ¿Qué queremos transmitir desde la cultura, ¿no? Entonces, para mí la preocupación central, sería recuperar las preguntas pedagógicas. Creo que se han debilitado. Creo que son preguntas que articulan con lo político, que articulan con lo cultural, con lo sociológico, ¿no? Pero la pregunta por quién aprende, por cómo enseñamos, cuál es la mejor manera de enseñar y para qué, me parece que hay que recuperarla, ¿no? En estos momentos donde también hay cambios de paradigma muy fuertes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el peligro de esta especie de contaminación o hibridación de un pensamiento técnico sobre lo pedagógico? Es caer en una mirada tecnoutópica, ¿no? Que pone las tecnologías en el lugar de la solución de los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Que excede a la educación, que va más allá de lo que ocurre en la educación. Hay un pedagogo crítico que se llama McLaren, que seguramente muchos de ustedes conocen, que plantea esta idea de tecnoutopía. No es el único, pero es decir, es poner a las tecnologías allí como las soluciones a los problemas educativos. Me parece que ese es el peor camino que podemos seguir, porque nos debilita, porque nos quita potencia como pedagogos, como personas que estamos pensando la educación, pensando qué queremos enseñar, y también aparece esta idea de las tecnologías como destino, como horizonte hacia el que vamos, o como presente ya, podríamos decir, ¿no? Y esa mirada de que las tecnologías ya están aquí hace que las naturalicemos y que las asumamos tal cual son o se van imponiendo, que vayamos asumiendo esa lógica que muchas veces es más una lógica de mercado que una necesidad de las empresas de vender su software, sus desarrollos, sus servicios educativos, que una necesidad escolar, educativa de la educación formal. No digo que no haya que incorporarlas, no estoy parada en una perspectiva que resiste, de resistencia, pero sí me parece muy importante recuperar esta pregunta de por qué, para qué, desde qué lugar, qué me sirve, qué me ofrece, ¿no? Bien. Bien. Allí, hace un tiempo estuvimos haciendo una investigación que les contaba sobre cuáles son las significaciones educativas de las tecnologías, ¿no? En distintos niveles de lo que podría entenderse como el sistema educativo. Y la verdad, estuvimos trabajando a nivel de los discursos más macro, ¿no? De los organismos multinacionales o multilaterales, ¿sí? De las políticas educativas nacionales, de algunos planes provinciales, y nos fuimos a las prácticas. Y encontramos, la verdad, una diversidad de sentidos en torno a la inclusión tecnológica que nos hizo pensar
nos hizo repensar la cuestión, ¿no? Encontramos una riqueza, sobre todo, de sentidos en las prácticas que no encontramos muchas veces a nivel de los discursos más macro, ¿no? De aquellos que dicen por qué hay que incorporar las tecnologías a la educación, cuáles son las ventajas y las virtudes. Sin embargo, también en esos organismos que definen, ¿no? Inclusive las políticas nacionales muchas veces, también uno puede encontrar algunas tensiones, ¿no? La idea es asumir que las tecnologías son unos significantes que se van cargando de distintos sentidos según también sean los contextos y los intereses que estén en juego, ¿no? En la educación, la incorporación de las tecnologías no es neutral, pone en juego un montón de otras cuestiones, articula con un montón de otras cuestiones. Una de estas cuestiones es esta, ¿no? De creer que nos va a traer las soluciones a problemáticas educativas. Bien. Un poco el posicionamiento que tenemos y incorpora una categoría que venimos trabajando nosotros desde hace un tiempo, que es la categoría de mediatización, nos va a permitir salirnos de esta mirada que piensa a lo tecnológico como un sistema neutral que se va a incorporar en las distintas esferas de la sociedad para traerle mayor eficiencia. La idea es pensar a las tecnologías como parte de la sociedad, como atravesadas por las mismas problemáticas del poder, de la cultura y de la sociedad, como estos dispositivos que se van imbricando en la vida cotidiana y que se van articulando según los contextos de distinta manera, ¿no? Esta categoría de mediatización nos dice que los medios y las tecnologías van introduciéndose en la vida cotidiana y se van naturalizando rápidamente y van transformando esos contextos, esas prácticas, esos sentidos, ¿no? La educación es una esfera que viene siendo transformada fuertemente por las tecnologías de hace muchas décadas, ¿sí? Las tecnologías, lejos de traer mayor transparencia, traen más complejidad al sistema educativo. Me parece necesario empezar a asumir eso. No quiere decir que podamos sacarlas, excluirlas porque nos molestan, pero sí asumir la conflictividad que generan, las tensiones que generan, los problemas que generan, ¿sí? No son neutrales, no son neutrales, sino que generan o favorecen determinadas transformaciones sobre las que luego vamos a trabajar un poquito. Por eso, a partir de esta idea de que las tecnologías van avanzando por las distintas esferas sociales, pero de distinta manera, ¿sí? Porque se van cruzando con intereses políticos, económicos, culturales, con actores que toman una posición o toman otra. No da lo mismo una directora en una escuela que, como modo de castigo a los alumnos, les quita las computadoras, ¿sí? O una directora que favorece en la escuela que los profes se capaciten, incorporen, qué sé yo, las computadoras del conectar de una forma creativa. Los sujetos tienen mucho que ver en las formas en que las tecnologías articulan en los contextos, no solamente las políticas educativas, sino que las políticas, como todos sabemos, en la medida en que van pasando por niveles, se van transformando y van adquiriendo las características de esos contextos. Por eso es que planteábamos este cruce entre educación y tecnologías como un campo problemático, pensarlas desde esa manera, o sea, animarnos a pensar esto como un problema, pero no como un problema, qué problema que hago, sino justamente como aquello que nos incita a la pregunta, a la curiosidad, al intentar responderlo, al intentar resolverlo. En primer lugar, hay que asumir que la educación no es ajena al conflicto. Pensar que educar a todo el mundo de la misma manera, sin conflicto, me parece que es ingenuo. Entonces, en primer lugar, hay que asumir que los procesos educativos están constituidos por la conflictividad, por las tensiones entre lo que yo quiero enseñar y a lo mejor lo que el director del establecimiento me dice o lo que la currícula oficial me dice y lo que yo sé, lo que quiero y lo que a lo mejor los chicos me están planteando. Esos conflictos de intereses están y son constitutivos de la transmisión cultural de la escuela. O sea, no es una transmisión ajena a los conflictos. Por lo tanto, la inclusión de las tecnologías tampoco lo va a hacer, porque el campo educativo es un campo en tensión. Es un campo donde hay distintos posicionamientos sobre qué educar, cómo educar, qué sujetos formar, ¿no? Qué ciudadanos o qué usuarios quiero ir favoreciendo. Son distintas posiciones. Por lo tanto,
las tecnologías entran en el campo educativo también enhebrando y articulando con los propios conflictos del campo educativo y generando también sus propias tensiones y contradicciones, ¿sí? Entonces, lo primero sería ir pensando esta articulación como no un campo, digamos, sin conflictos, sin problemas, sino como un campo donde hay tensiones, ¿no? Bien, la idea sería poder desnaturalizar eso, recuperar las preguntas pedagógicas, identificar cuáles son los nudos problemáticos. 5 minutos, bueno, voy muy rápido, entonces aquí ya no paso más las placas. Digo, la idea de pensarlas como un campo problemático implica recuperar, ¿no?, las tensiones, ¿no?, algunos nudos donde podemos identificar. Por ejemplo, digo, en esta cultura tecnomediática, ¿cuáles son las tensiones que se dan hoy en las formas de concebir el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Cuáles son los lugares legítimos del conocimiento? Jesús Martín Barbero habla de diseminación de saberes en esta cultura tecnoglobalizada. Ya no están más los saberes en las instituciones depositarias, sino que están distribuidos allí en la red, de manera poco legítima muchas veces y poco jerárquica. Eso la escuela, acostumbrada a un régimen de legitimidad académica, la pone en un brete. La pone en un brete porque tiene que poder pensar nuevamente qué enseñar, cuál es el legado cultural, qué transmitir, qué conocimientos, cuáles son los conocimientos legítimos, los que traen los chicos, los que están ahí disponibles en Internet. Digo, la pregunta por los conocimientos en Internet no me parece un tema menor, me parece un tema central, ¿no?, que interpela a la currícula escolar. ¿Y cómo hacer para que, frente a esos conocimientos básicos y mínimos que tenemos que asegurar, ¿sí?, en el sistema educativo primario, secundario, universitario, ¿sí?, frente a esa currícula también hay otra currícula ahí que está dispersa, que está interpelando? Entonces, ¿cómo dialogar creativamente con esos conocimientos? Luego, digo, entre las cuestiones que me parece que entran en este campo de núcleos problemáticos, tiene que ver con las transformaciones en el tiempo, en el espacio, ¿sí?, en la forma de vincularnos temporalmente y vincularnos entre nosotros, ¿no? Aquello que Derrida llama la dislocación, eso que pueden ocurrir cosas en esta realidad que tienen origen en una realidad distante, pero que inciden acá porque las tecnologías lo permiten, ¿sí? Ese salto de escalas de la sociedad, de los acontecimientos de la sociedad, eso que está ocurriendo, qué sé yo, lejano, pero que incide fuertemente y nos afecta profundamente, eso hoy, digamos, es una condición de época. Y eso afecta los modos en que tradicionalmente la escuela ha pensado el espacio y el tiempo y los modos de interactuar. Otro punto que me parece central es la cuestión de las subjetividades, ¿sí? ¿Cuáles son los sujetos que las escuelas y las universidades constituyen como sujetos que enseñan y como sujetos que aprenden? ¿Y cuáles son los sujetos reales que se van a calzar ese traje? ¿Sí? Son sujetos que ya están mediatizados, que ya están atravesados de diversa forma y no democráticamente, por prácticas digitalizadas, prácticas vinculadas a la cultura digital, por prácticas mediatizadas, que muchas veces no encuentran en los espacios escolares lugar para fluir. Sin embargo, se van construyendo circuitos paralelos, digo yo, circuitos paraacadémicos. Los estudiantes usan el Facebook para pasarse los resúmenes, para pasarse videos, para pasarse comentarios sobre cómo fue el parcial o qué le tomó la profe. Digo, todos esos circuitos están funcionando en los espacios educativos y muchas veces funcionan por los costados, porque no les estamos dando cabida. Entonces creo que digamos, hay un conjunto de desafíos que nos plantean a los espacios educativos, estas transformaciones tecnológicas que tienen más que ver con la cultura, con la forma de producir sentido, que nos tienen que, me parece a mí, hacer recuperar, y este es el último término del título de esta charla, a la educación como un espacio estratégico, ¿no? ¿Qué quiere decir estratégico? Me parece que es un espacio central para pensar nuestra sociedad hoy. ¿Por qué? Porque sigue siendo el lugar donde se constituyen las esferas públicas, donde se constituyen los ciudadanos, donde podemos repensar la sociedad en la que queremos participar, ¿no? Y donde se pone en juego el conocimiento, que es un bien común, ¿sí? Que a pesar de que a lo mejor
todavía funcione fuerte la categoría de autor, por ejemplo, las redes y la posibilidad de poner a disposición de mucha gente el conocimiento hace que esta categoría de autor, la propiedad intelectual, hoy esté también entrando en crisis, ¿no? Entonces, creo que hay un conjunto de transformaciones y de posibilidades y de desafíos que nos plantean las nuevas tecnologías o las tecnologías que me parece que nos tienen que hacer revisar modos de enseñar, modos de pensar a los sujetos, modos de pensar el conocimiento y de poder participar en una sociedad donde la educación sea un derecho y el conocimiento sea un bien común. Vamos, esas serían las ideas centrales. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Da Porta. La siguiente exposición se titula Políticas y prácticas de formación en torno a la atención Estado-Mercado, de la licenciada Laura Pittman. La licenciada Laura Pittman es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, es docente en el nivel superior del Instituto Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y en la Escuela Normal Superior número 8 de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido docente de la Universidad de Buenos Aires, Luján, La Matanza y Flaxo, en el campo de la sociología, la política y la gestión educativa. Integró diversos equipos de trabajo en el ex Ministerio de Educación de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Es autora de artículos sobre formación continua. Actualmente es directora general de Desarrollo Curricular en la Universidad Nacional de José C. Paz y responsable de cátedra del espacio curricular Infancia, Escuela Primaria y TIC, Políticas y Perspectivas, del postítulo de Educación Primaria y TIC del Programa Nacional Nuestra Escuela. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias, Eve. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. En primer lugar, agradecer a Gabriela y al equipo la posibilidad de estar esta tarde pensando junto con ustedes y con Eva, compartiendo el panel. Vamos a ver por qué nos pusieron en el mismo. Y a la distancia con la doctora Sancho. Me interesa, como para que aprovechemos el planteo que venía haciendo Eva, mucho la noción de destino que ella planteó, porque a veces tendemos a pensar en las tecnologías efectivamente como un destino, ¿no? A partir de cierto desarrollo científico, las tecnologías entraron en nuestras vidas y es inevitable y no hay más remedio y tenemos que correr atrás de ellas. Destino casi es lo contrario de la historia. El uso de las tecnologías y los avatares de las tecnologías nunca están despegados de la historia. Todos sabemos, por ejemplo, que el desarrollo tecnológico, si hubiese estado aplicado desde lo político y desde lo social en función de la disminución, digamos, democráticamente, si el beneficio de la tecnología se hubiese distribuido democráticamente, trabajaríamos 4 horas por día, no 8. Por el contrario, cuando hablo de la tecnología no hablo de Internet, hablo de la tecnología que permite reemplazar mano de obra humana por máquina, lo cual tuvo el efecto absolutamente contrario. En lugar de trabajar menos horas, trabajamos más y grandes porcentajes de población han quedado sin trabajo. Fíjense cómo la tecnología no es un destino, sino que lo que se hace con ella depende claramente de opciones políticas y de configuraciones históricas. Me hizo acordar mucho lo que planteaba Eva a un tema que me estuve acordando estos días, cuando pensaba qué decir esta tarde, de cómo funciona la historia en relación con las políticas TIC. Tendemos a ver que era inevitable implementar el Plan Sarmiento, el Conectar Igualdad, los planes provinciales, y sin embargo todo tiene que ver efectivamente con opciones de política educativa que fueron de una manera, pero podrían haber sido de otra. Yo trabajé muchos años en el ex Ministerio de Educación de la Nación, hoy de Educación y Deportes, y me acordé en estos días que más o menos para el año 97, 98, unos compañeros del Ministerio los mandaron a un congreso. En ese momento eran los años 90. Nadie podía plantear, por ejemplo, un cuadernillo para docentes
que incluyera actividades con uso de computadoras, porque en las escuelas no había computadoras, porque era una burla hacia los docentes. Además, las escuelas estaban en unos estados públicos, ¿no?, bastante lamentables, y la educación privada apenas empezaba, solamente en los segmentos muy de punta, a incorporar el uso de computadoras en el aula. Era la época del aula de informática. Entonces fueron estos dos compañeros, en medio de ese sistema público pobre que teníamos en los 90, ¿no?, de esas escuelas escasas de recursos. Resulta que el congreso estaba organizado más que nada por lo que se llama fierreros, es decir, por empresas que vendían equipos. Y entonces un representante de una empresa dijo, después de todo, años 90, ¿por qué no podríamos pensar que en América Latina cada niño tuviera una computadora? Y estos compañeros vinieron indignados, porque ¿cómo alguien osaba pensar que en un sistema educativo donde las escuelas a veces la puerta no cerraba y por las ventanas entraba frío, que a cada niño se le iba a dar una computadora? La verdad es que era una falta de respeto al sistema y a la labor de los maestros. Bueno, la historia fue la que fue. Yo recuerdo haber estado en las conversaciones cuando venía el equipo de Negroponte del MIT y le quería vender a la Argentina lo que después fue Conectar Igualdad. O sea, venían con unas computadoras de mentira, porque para desarrollarlas necesitaban la plata de los gobiernos, que iban a salir $100, y cuando les preguntábamos, ¿ustedes la piensan como un cuaderno o como un libro?, no nos entendían la pregunta. Para esa época yo pensaba que no hacía ninguna falta, por supuesto, darle una computadora a cada niño, porque no había ningún diagnóstico de la educación argentina que mostrara que los problemas que teníamos tenían que ver con la falta de uso de computadoras, más bien teníamos otros problemas. Y después pasó lo que todos vimos, ¿no? Y pasaron cosas increíbles y maravillosas, pero podría haber sido la historia distinta. Así que esta idea de representarte la tecnología y el uso de la tecnología como un destino, me pareció muy interesante, porque no lo es, porque nunca estamos por afuera de tomar decisiones, ni a escala del sistema, ni a escala del aula. La verdad es que yo no dispongo, y si dispusiera sería re famosa, de una especie de teoría completa sobre cómo hay que usar con cierto sentido crítico la tecnología en el sistema educativo, en el aula, en la escuela. No dispongo de eso. Lo que quería compartir esta tarde con ustedes son simplemente, tres tópicos para pensar a distinta escala el vínculo de la relación con la tecnología, a escala de la política educativa, en el trabajo del aula y sobre todo en relación con el saber, y también alguna cosita respecto de la formación virtual, ya cuando estamos hablando de la formación de docentes mediada por tecnologías. Hay un cierto punto de partida, por supuesto, que es pensar que el uso de tecnología no es un conjunto de herramientas, sino que la tecnología implica un cambio de cultura, porque hay un cambio civilizatorio. La incidencia de la tecnología, sobre todo en la ocupación de la mano de obra, en la fuerza de trabajo, cambió la realidad del mundo. Sobre todo ese aspecto de la tecnología. Cambió la relación entre sectores sociales, cambió el vínculo con el trabajo y también cambió la vida cotidiana de todos nosotros. De manera que hay que comprender la incidencia de la tecnología en el marco de la experiencia escolar completa que se da adentro del mundo, donde los padres tienen trabajo o no tienen, donde las situaciones son las que conocemos los que tenemos contacto con escuelas. La verdad es que el contexto en el cual transcurre nuestra vida es el de una vida regulada mucho más por el consumo que por la ley. Yo todavía tengo 56, cumplí, así que puedo decir que los que tenemos más de 45 todavía somos generaciones que crecimos bajo el imperio de la ley. Nosotros, nuestra infancia transcurrió aprendiendo lo que debíamos hacer, lo que era necesario hacer. Yo estudié Ciencias de la Educación porque la educación estaba mal y alguien tenía que ocuparse de transformarla. Fracasé rotundamente, pero era más el sentido del deber que el modo como hoy lo piensan los chicos, que es qué me gusta hacer, qué quiero hacer, mucho más razonable, diría yo. Nosotros éramos hijos de la ley.
más o menos teníamos dibujado lo que teníamos que hacer en la vida, cómo iba a transcurrir nuestra vida personal y nuestra vida laboral también, con más bien poca incertidumbre. Y hoy, así como cualquier estudiante de secundaria sabe que en la Edad Media la vida la regulaba la Iglesia y en la modernidad la vida la regulaba la ley y el Estado, la obligación, el sentido de lo que debemos hacer, hoy la vida la regula más bien, ya no el trabajo, sino el consumo. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico resolvió el tema del trabajo. Hoy se puede producir con poca gente y de manera muy sofisticada, muy eficaz. La cuestión hoy es a quién venderle. Entonces hoy no tenemos que formar a un trabajador, tenemos que formar a una persona que quiera comprar, porque la producción está resuelta. Eso trae cantidad de problemas sociales. Ese es el contexto en el que transcurre la experiencia escolar. Y la escuela ha sido evidentemente reemplazada por los medios ¿en qué? En ser el lugar clave donde se forma la subjetividad, o sea, nuestra cabeza, nuestra sensibilidad, nuestra manera de reaccionar frente al mundo, nuestra manera de desear y nuestra manera de huir de ciertas cosas. Quiere decir que no es solamente racional. Entonces, si la escuela formaba ese sujeto ciudadano y trabajador, hoy podríamos decir que forma el consumidor. No. El consumidor se forma en los medios, viendo la tele, en contacto con la experiencia del consumo. Y eso, entonces, si uno lo piensa bien, no es una mala noticia para la escuela. Porque en la medida en que la subjetividad que requiere una sociedad que tiene sus claros y sus oscuros está en otro lugar, la escuela se desmarca de lo que en los 70 se llamó la reproducción del orden social. Está desmarcada la escuela. En la escuela hoy tenemos posibilidades de hacer otras cosas, de tensar la lógica del consumo de una manera mucho más posible de lo que era en los 70, pensar, o en los 50 o en los 40, pensar otro modo de formar la ciudadanía que no fuera, no sé, en la sumisión a la autoridad, por ejemplo. Las escuelas Waldorf, la escuela nueva, las escuelas que intentaron formar otro sujeto, la tuvieron mucho más difícil, creo yo, de verdad, de lo que la tiene la escuela hoy, si lo que quiere formar es chicos que sean no solamente consumidores, sino también ciudadanos plenos del mundo. En ese sentido, no están tan mal las cosas. Y yo creo de verdad que esta posibilidad de desmarcarse de la cultura, digamos, más hegemónica, es una gran posibilidad para la escuela. La cuestión es tener en claro que uno necesita tensar esa lógica, como la escuela nueva tensó la lógica de la escuela autoritaria, rígida, enciclopedista y alejada de la vida. Por supuesto que eso requiere un trabajo. Es un trabajo que ya a veces no se hace claramente en un lugar. A veces hay que encontrar el espacio, a veces hay que encontrar los compañeros, a veces hay que encontrar las herramientas, pero yo creo que es posible. De la misma manera que antes requería un trabajo subjetivo formarse en la rebeldía juvenil o formarse como sujeto crítico. Lo que queda claro es que así como Eva nos marcaba que la tecnología no es un destino, es muy importante para poder tensionar la lógica del consumo y producir otro sujeto en la escuela, tener un vínculo lúcido con la tecnología. ¿Cuáles son los contenidos de por ejemplo, de un curso de formación docente en tecnología de la información y la comunicación? ¿Cómo manejar el PRESI? ¿O cómo plantear el vínculo del sujeto con la tecnología? Hay bastante profusión de saber más herramental, digamos, más utilitario, que profusión del saber más reflexivo que nos indique cómo proceder no con la tecnología, en el aula, con recurso a la tecnología. Porque eso es nuestro problema. Nuestro problema sigue siendo cómo enseñar a leer y escribir a los chicos, cómo hacer que los chicos en el nivel inicial encuentren espacios de juego que los eduquen, cómo hacer que los adolescentes se interesen por el conocimiento, porque la escuela está formada sobre la argamasa del conocimiento y no de la información. Ese es otro contexto que es necesario tener claro. En los medios de comunicación circula información, básicamente, y opinión. La escuela está armada toda en función del saber. La línea de grados, el currículum escolar dividido en disciplinas,
la idea del progreso del estudiante, la evaluación del docente, la responsabilidad del docente de poder evaluar los logros de los chicos. Tener un docente que es el que marca las reglas de juego tiene que ver con la idea del autor del saber. Hemos criticado mucho esas ideas, tanto que a veces nos quedamos sin nada. Pero quiero decir, la escuela sigue siendo eso. A mí me gustan los planteos que tratan de cambiar la escuela, pero me parece que tenemos que tener algún límite sobre eso que estamos criticando, por qué lo queremos cambiar, ¿no? Es necesario, por ejemplo, como plantea Flavia Terigi, repensar la cronología de la escuela. Ella misma ha hecho enormes aportes para repensar esa tecnología cuando tuvo responsabilidades políticas e inició la cuatrimestralización de la secundaria, por ejemplo. Pero no es tan fácil reemplazar el dispositivo escolar, entonces me parece que hay que ser prudente. Por ahora toda la escuela está construida sobre esa base de que ahí circula un saber que tiene origen en la ciencia y por eso tiene que estar validado, y tiene origen también en la sociedad, por eso le decimos saberes y no solo conocimiento científico. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea, y eso es la política educativa, es la de la transmisión del saber y de la cultura. Y ahí es donde nos vinculamos con la tecnología. No nos vinculamos con la tecnología porque sí, porque es linda, porque es divertido, porque es cool. Y ahí vamos teniendo problemas, ¿no? Un problema es que empieza a proliferar una cierta actitud que podríamos llamar tecnófila, yo la llamo recursista, que tiene que ver con poner el recurso por delante de la necesidad, por delante del problema. Son esos hechos pedagógicos que muchas veces en la escuela empiezan con el mirá qué lindo lo que encontré, este programita, mirá qué lindo esta actividad que leí en la revista. Yo siempre digo, en la escuela hay que prohibir el mirá qué lindo, porque se supone, porque tenemos ya suficiente fragmentación de la información circulante y necesitamos organizarla, secuenciarla, ordenarla, hacerla coherente. Y a veces el mirá qué lindo hace que irrumpamos con otro encuadre metodológico o con otro contenido que no es el que estábamos dando. Entonces, tenemos que entender que el recurso siempre necesita estar al servicio de la necesidad de enseñanza o del problema. ¿Por qué? Porque decíamos que la escuela está hecha de saber. Un saber que, por otro lado, empieza a estar en crisis. Por ejemplo, yo creo que todos los que tenemos que ver o hemos estado en diálogo, yo no soy una especialista en TIC, soy una pedagoga generalista a la que la vida la llevó, como a todos, a estar en contacto con las tecnologías. Pero todos hemos peleado con la noción de nativos digitales, que yo no sé por qué a Mark Prensky se le ocurrió, que tiene enormes problemas y está enormemente arraigada en las actividades. Estuvieron esta mañana intercambiando con Paula Basel, con quien compartimos materia, ella coordina una materia y yo otra, en este postítulo de TIC que organizó el programa Nuestra Escuela para primaria. Nuestros alumnos, que son maestros, están plenamente convencidos de la idea de nativo digital y cuesta mucho desalojarla. Es tremendamente problemática porque baja la expectativa del docente respecto de su propia capacidad y sobrevalora la capacidad de los chicos que siguen siendo chicos, por más que manipulen el celular al año. Pero además tiene otro problema, que es que promueve una actitud fascinada con la tecnología. En ese estado debe haber estado Prensky cuando escribió. Hay mucho teórico del uso de tecnologías expresa de un vínculo, de un estado de seducción frente a la tecnología. Nosotros necesitamos generar una relación más lúcida con eso. Y siempre pensar de qué manera vamos a tensar la lógica de la información y la lógica del consumo y la lógica mediática. La información, al revés que el saber, es caótica, no tiene orden, es instantánea, al día siguiente es vieja. El saber se conserva, lo que aprendes en la escuela te va a servir toda la vida. Yo lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es una buena educación. Si uno si todos los días se olvida de lo que le enseñaron en la escuela el día anterior, esa frase no tiene sentido. Tiene sentido porque suponemos que hay un saber.
que no se olvida. Ahora, si tendemos a tratar el saber como si fuera información, chicos, investiguen, ¿no? Chicos, reúnan información sobre este tema y después los chicos cuentan lo que encontraron con un grado variable y azaroso de validez y listo, y ya vimos el tema. Cuando dejamos que la posición docente se desdibuje, estamos tomando al saber como si fuera información. Estoy viendo como achico, porque ya del cartel de 5 minutos pasaron 2. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en uno de los ejemplos que yo había traído hoy, que es, bueno, el último. Vamos a tomar el caso de cómo hemos planteado tensar esta lógica mediática, informacional, un poco caótica, desordenada y además configurada muchas veces más por la opinión que por el saber, ¿no? Una estudiante del profesorado que tengo, que se llama Agustina Borré, hay que nombrarla como si fuera una autora, hizo un trabajo de campo en una escuela y ella armó una categoría que le llamó el docente 2.0, que era un profesor que les decía a los chicos, yo no quiero que ustedes sean, pónganle Gonzalito, que se llamaba González, no quiero que sean Gonzalitos, quiero que tengan una opinión sobre todo. Entonces los chicos opinaban sobre la historia, pero no aprendían historia. Eso es tratar al saber como si fuera información. Porque en el régimen de la información, Cristina Corea decía que la diferencia entre saber y información no es de contenido, son modos de enunciación distintos, son regímenes distintos. Cuando yo estoy bajo el régimen de la opinión, es lícito que yo opine. Opino sobre la escuela, sobre lo que sé, y opino sobre la vida personal de un famoso de la que no sé nada. Opino, está bien. En cambio, bajo el régimen del saber, no puedo opinar sobre todo. Tengo que tener claro eso. Esas son las cosas que nos permiten a nosotros tomar decisiones en el aula de tipo práctico y abonar a la formación de un sujeto que no sea un simple consumidor acrítico. Por ejemplo, para organizar los foros. ¿Qué hicimos en una instancia de formación virtual? Bueno, foros hay muchos. Hay foros de intercambio, ¿no? Hay foros de opinión. Yo pienso que los medios de comunicación, los diarios, son enorme ejemplo de foros donde la gente opina sobre lo que sabe y lo que no sabe y sin reglas y de cualquier manera. Entonces nosotros teníamos claro que teníamos que hacer todo lo contrario de eso. El primer foro que yo coordiné fue en la Flaxo, allá por el 2001, cuando llamamos a Cristina Corea, que era en ese momento, Cristina Corea es una semióloga, por ahí a ustedes les suena La pedagogía del aburrido, que ella escribió, murió en el 2004, y en esa experiencia que fue fantástica de ese posgrado, el primer foro que salió a la luz lo coordinó Cristina, y Cristina puso unas reglas que yo no me olvidé nunca y sigo aplicando, porque ella tenía muy clara la diferencia entre saber e información. Entonces, los foros son foros de debate. Hay unas reglas que definen el foro, porque para nosotros el peor foro no es el vacío. El foro vacío para cualquier formador virtual donde nadie entró y ni dijo nada es el terror, la peor situación posible, donde el coordinador del foro se queda solito hablando. La verdad es que es horrible, pero hay otro que es horrible, que es que cada uno manda manzana, pera, su fruta personal, no importa. Y lo que tenemos es una especie de monólogo paralelo como el de los chicos de 3 años, digamos, donde no se puede armar ninguna conversación. Y peor que ese todavía es el foro obligatorio, donde la gente participa copiando una parte del documento que le pusieron en la biblioteca y firmándolo. Listo, participé. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue pensar y decir, el foro no va a ser obligatorio, no puede ser obligatorio, porque es como hacer obligatoria la participación en clase. Si uno en una clase presencial hace obligatoria la participación y la gente levanta la mano y dice pavadas, con tal de decir participé. Lo que tiene que pasar en el foro tiene que ser interesante. Leer el foro es muy importante. También es tan importante como escribir en el foro. Otro problema de los foros. Uno dice, hace frío. Después hay 3 intervenciones más. Y otro dice, ¿qué frío que hace? ¿No leyeron? ¿Por qué no leen? Es importante leer el foro. Entonces, las reglas tienen que ver no con expresar opinión.
El foro siempre tiene que tener un tema que es un problema de orden educativo común a las personas que lo integran. Si es de primaria, tiene que ver con los chicos de primaria, si es de secundaria, tiene que ver con los adolescentes, si es de especialistas en historia, tendrá que ver con los problemas de la enseñanza de la historia. No puede ser abstracto, tiene que ser específico del conjunto de personas que participan. Y el objetivo es que un foro tiene que ser una comunidad transitoria de pensamiento en torno de un problema. No vale opinar. Por ejemplo, está prohibido intervenir, y está prohibido, intervenir para decir yo pienso lo mismo que vos. Porque yo pienso lo mismo que vos es del orden personal. Y en una comunidad que se reúne en torno a la resolución del problema, dos que piensan lo mismo no sirve. Tiene que haber uno que piense distinto, que aporte lo que el otro no dijo. En mi escuela pasa igual, no se puede. Se puede en otro foro, ¿no? Se puede en un foro de intercambio, se puede en un foro de opinión y hemos ensayado tratar de hacer distintos tipos de foros y se puede, por supuesto, en la cafetería, que es un foro social. No abona. 1 minuto, me dicen. Entonces, en síntesis, lo que tratamos de hacer fue pensar ¿para qué sí? ¿Cuál es el propósito formativo de esta herramienta informática, que es un foro virtual que permite que distintas personas interactúen sin necesidad de copresencia temporal ni espacial? La finalidad formativa es que haya un aprendizaje que mejore los recursos que los docentes tienen para actuar en el aula. Por lo tanto, la manera de intervenir tiene que ser breve, porque los demás no pueden, necesitamos que todos lo lean, pero que no estén 5 días leyendo, pero tiene que tener que ver con la intervención sobre el problema que se planteó. Después, si quieren, en las preguntas podemos charlar de otros ejemplos, pero lo que tratamos de hacer y lo que tratamos de mostrar es que, así como hay una historia de las TIC en la Argentina, de la entrada de la tecnología a la escuela en la Argentina, hay una historia de la entrada de la tecnología en cada una de las aulas en las que nosotros participamos. Y así como hubo que tomar decisiones que llevaron las cosas para un lado y no para el otro, en el aula también, todos los días, tenemos que tomar decisiones que llevaran las cosas para un lado o para el otro, para abonar a la formación mediática del consumidor o para formar un futuro ciudadano capaz de conocer y disfrutar de la cultura. La verdad es que ha pasado poco tiempo del siglo XXI. Yo creo que la escuela está en una encrucijada. Creo que hay muchas presiones sobre la escuela que la llevan a ser una escuela funcional al mercado. Es decir, una escuela instrumentalista, una escuela utilitaria, una escuela que forma competencias para el trabajo casi exclusivamente, una escuela que amplía las horas de lengua, de matemática y de uso de TIC, pero descuida y baja la intensidad de la formación en el arte, en las ciencias sociales y en la ciudadanía. Es una escuela avara, es una escuela diferenciadora, es una escuela muy posible para los años que vendrán y para las generaciones futuras. También me parece que en la medida en que la escuela desmarca de esta obligación de reproducir lo que requiere el desarrollo de la sociedad que tenemos, la escuela también tiene otras posibilidades, tiene posibilidades de ser integral, de integrar a todas las personas y a todos los saberes, de ser justa, de ser generosa y de construir igualdad. Bueno, les agradezco mucho la atención.